Bueno, Está mudo. qué silencio, ¿eh? No, yo creo que Patricia Bullrich se ha transformado en un personaje más de la televisión y cree que esto es un show, un espectáculo. Y ha perdido noción de la realidad, es un disparate lo que ha dicho. Es presidenta del principal partido opositor de la República Argentina. Fue ministra, diputada. Me parece, escuché por ahí, estaban hablando de que va a haber un proyecto de una multa. Me parece que lo que va a sufrir es el rechazo de muchos argentinos, porque lo que dijo es un disparate importante. Ahora, más allá, Chino, de la frase concreta, ella dice algo que yo no sé dónde lo saca porque le hemos consultado a los ministros, a los funcionarios de la Nación que entablaron las negociaciones con Pfizer y hay cláusulas de confidencialidad, con lo cual la mayoría de los argentinos no sabemos exactamente cuál era la parte de ese contrato que había generado cortocircuito. Digo esto porque Patricia Bullrich dice que bueno, que no es un acuerdo común y corriente prácticamente, como que no había nada extraño ni nada oculto. Lo cierto es que nadie sabe exactamente qué dice ese contrato. Mira, recién antes de entrar, estaba mirando el New York Times, un diario importante de Estados Unidos, habla de las demandas de Pfizer. ¿Por qué los países latinoamericanos no quieren contratar con Pfizer, muchos de ellos? Y este diario norteamericano que ha hecho una investigación dice que, por ejemplo, Pfizer te pide como respaldo para poder acordar hacer contratos, bases militares, riquezas naturales. No lo dice. Como garantía. Exacto, ni el Frente de Todos, ni un medio nacional. Lo dice el New York Times. Está en perfil, digo. No lo y a todo vas a ver esto, mañana, Patricia seguramente en Bullrich, todos los medios. irónicamente, obviamente, ofreció las Malvinas. Ana, ¿vos tenés un comunicado de repudio? Dos cosas. En la Cámara de Diputados, el diputado Nicolás Rodríguez Sá acaba de decir que va a presentar un proyecto de ley para que los funcionarios o los presidentes de partidos políticos que no reconozcan o que tengan declaraciones de este tipo sobre la soberanía de Malvinas sean multados. Y Patricia Bullrich dice que no dijo lo que dijo. Dijo, frente a las mentiras por lo cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el gobierno dijo cualquier cosa hasta que podríamos entregar las Malvinas. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía. Bueno, bien, ahí aclarado, sí, obviamente me imagino que nadie va a decir semejante barbaridad de forma intencional. Dijo lo que dijo, y una persona de bien lo que dice, me equivoqué. Cometí un error, pido disculpas, no es lo que pienso. Ella quiere arreglar algo que todos escuchamos. Ahora, Dijo Chino, lo que dijo. Estamos todos preocupados por lo que está sucediendo, la cantidad de muertos. Veíamos en la apertura lo que pasa allí en Constitución, mucho movimiento de gente. Veíamos también las movilizaciones de los movimientos sociales. Vos sos parte del movimiento Evita. Están reclamando IFE, están reclamando una suerte de malla de contención porque cuando hay más restricciones hay menos posibilidad de trabajo. ¿El gobierno está evaluando esto? Sí, por supuesto que se está evaluando, pero son dos cosas distintas. Una cuestión es las personas que van a trabajar, o porque tienen un trabajo, o porque salen a buscar una changa. Sí. Bueno, con mayores restricciones las posibilidades de changa se achican. Por supuesto, pero digo, yo hago una diferencia entre las personas que están buscando trabajo, salen a buscar trabajo, es absolutamente comprensible. Quienes hacemos política, quienes somos parte de organizaciones sociales, quienes somos parte de organizaciones sindicales, más allá que los reclamos que tengamos sean absolutamente legítimos, si cumplimos nuestro rol de dirigente tenemos que evitar movilizarnos en forma masiva. Se puede ir una comitiva, puede ir 10, 15, 20 personas. ¿No te gustó que se haya movilizado? No me parece sano porque además pones en riesgo la vida de tus propios compañeros. Ahora, te pregunto algo, Chino. Hoy más hablaba... allá de que el reclamo sea legítimo, que hasta vos lo puedas compartir, es irresponsable. Pero hoy hablaba con referentes de un barrio popular y decían, está todo bien, pero ya vamos 1 año y medio, acá falta comida y los políticos no están pisando los barrios, están en otro lugar. No tenemos para comer, no hay trabajo y encima nos tenemos que quedar adentro. El Estado acá no llegó, decía una referente de un barrio popular. ¿Qué pasa? No, yo lo firmo, eso es cierto. Si vos tenés entre 11.000 a 15.000 ollas populares todos los días, que le dan de comer 1 vez o 2 veces por día. ¿Y entonces no se movilizan? A decenas y decenas de miles de familias, es porque el Estado no llega. Y que hay mucha clase dirigente, política, empresarial, sindical, intelectuales,
dueños de grupos de comunicación, que inciden en el poder y en la opinión pública, que no tienen ni idea lo que pasa en la profundidad de la pobreza, no me cabe duda. Este es el desafío que está esta pandemia. Esta pandemia que es tan trágica, que es global, que es mundial, que generó la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial para acá, sanitaria, política, económica, de todos los aspectos que vos quieras ver. Tiene una ventaja que si la sabemos aprovechar, que ha desnudado la crisis y la ha puesto sobre la mesa. Entonces, todo ahora no nos podemos hacer los distraídos y podemos ver la situación de la Argentina. Nosotros tenemos una oportunidad post-pandemia, que es poder resolver esta situación si entendemos la gravedad de la crisis. Cuando nosotros hablamos de acuerdo y de consenso para salir de la crisis, no es para administrar la pobreza o para contenerla, Ahora, Chino, sino para resolverla. Hablas de acuerdos y hoy lo que vimos, por lo menos en redes sociales, es un cruce fuerte entre vos y Mario Negri a propósito de la presencia o la ausencia de Santiago Cafiero en el Congreso de la Nación, ¿no? No, A ver, tenemos el Ahí tuit, el vamos tuit, a ¿no? ver, El vamos tuit a está. repasar. ¿Quién lee Pablo eso, Caruso, no? ayúdanos a leer porque desde acá no Acá lo leemos. leo. Dice- Chino, sos el encargado de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Parlamento. No podés ignorar que justamente, que por la magnitud de la crisis, es vital que el Congreso reciba el informe verbal del jefe de gabinete. La pandemia no significa menos control republicano. Al revés, dice Mario Negri hablando de ¿Y qué vos, le ¿no? respondió el Chino Navarro? ¿Tenemos No, el el tuit? Chino había dicho antes, Sí. sos un hombre de la política experimentado. Mario Negri, jefe del principal bloque opositor en diputados, no ignorás la magnitud de la crisis que sufre nuestra patria. ¿Te parece que chicaneando a Santiago Cafiero colaborás en resolver los problemas de nuestros compatriotas? Bueno, primero, creo que el cruce no es brutal. No, pero es un cruce Es un en el cruce, medio de pero- que la pero- gente la está pasando pero mal, en una Pero sinceramente te escalada. lo pregunto, Chino, ¿cómo crees que toma la gente así vueltas? Bueno, por primero que Twitter? ojalá mucha gente leyera porque me serviría para ser más conocido, como chiste. Yo creo que el microclima de la política lo leemos nosotros, los políticos y los que comentamos la política. Mario Negri, un político a quien yo respeto y tengo una buena relación, pone un Twitter, como están poniendo la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, pidiendo un juicio político al jefe de gabinete por su no concurrencia a diputados, creo que dicen 271 días, cosa que no es cierta, porque Santiago Cafiero fue hace 271 días en forma presencial, luego tenía que ir en noviembre y por razones ajenas a nosotros, a Santiago, a la jefatura de gabinete, al Ejecutivo, no se realizó la sesión, no obstante cumplimos el trámite formal, Santiago contestó más de 1.900 preguntas, la mayoría de ellas opositoras, con lo cual se cumplimentó la tarea de rendir cuentas. Mandamos la carta a Senado porque nos corresponde ir a Senado, o a Senado, diputado, diputado, Senado, vamos a ir a senadores, ya le enviamos la carta a la Cámara, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para ir luego a la Cámara de Diputados. No me parece brutal, no me parece que esté... ¿Qué es un acuerdo primero? Si no, quedamos en la anécdota. No, si querés, Un vamos acuerdo- a llamarlo de esta manera. Hace mucho ruido en este contexto, ese ¿Qué tipo es? de cruces. Claro, Ponele el que nombre no nos quieras. hacen bien. A yo, ver. difiero, pero no importa, lo voy a escuchar y seguramente lo voy a evaluar y si es así no lo haré más. Bien. Pero no Eli me parece tiene una que sea el tema. pregunta, Chino. Acuerdo es el encuentro de lo que piensan distinto. Encuentro, no chicaneo en este primero momento. tenemos que saber cuál es la posición para después Pero había como poder chicanitas, marchar. eso me refiero. ¿No? Una Bueno, chicana en este puede contexto ser. me parece que está de más a esta No, altura. vos no fíjate va, que el diálogo fue respetuoso, Mario contesta respetuoso, yo termino respetuoso, le mando un abrazo, él me dice Chino. Bueno, si No es es respetuoso. brutal es cuando Bueno, te entonces insultan, te pónganse de agravian, acuerdo. te descalifican. Pónganse de acuerdo y arreglen cosas. ¿no? Y bueno, me parece estoy que de esa es acuerdo, la demanda de la estoy gente. de acuerdo. Eli, No, yo quería preguntarle básicamente porque él dice que en la pospandemia se va a tratar de resolver la crisis de la pobreza. Primero, ¿cuándo es la pospandemia, no? Y segundo, ¿cómo le decís a esa gente que hoy salió a la calle que espere a la pospandemia, que no sabemos cuándo es, para tener una solución a los problemas de pobreza y de indigencia que hoy tiene? No, primero, yo no le digo nada. Los vecinos y los ciudadanos tienen derecho a movilizarse, a ir y venir. Nosotros en ese aspecto somos respetuosos del sistema democrático y la legalidad. Lo único que pedimos, que en el caso de una movilización se guarde la distancia social y se cuide la salud. Y respecto a la clase dirigente, a quienes convoca una movilización, creo que tienen que ser más responsables.
Que es de no distinto, convocarla, la responsabilidad de no que es distinto al ciudadano de a pie o al señor de un barrio que se moviliza o no, es otra instancia. Segundo, dije, cuando venga la pospandemia, que es cuando termine la pandemia, yo tampoco sé cuándo, igual que vos, nadie sabe, queremos creer que va a haber pospandemia, no me imagino que la pandemia se va a quedar eternamente. Cuando venga la pandemia tenemos una oportunidad, dije, a través de un gran acuerdo y un gran consenso de todos los actores públicos, de la política, del mundo empresarial, todos los actores que forman parte del poder, no solamente el institucional. Ustedes saben que hay grupos económicos o grupos mediáticos que tienen tanto más poder que un poder político, acá y en otras partes del mundo. Si hacemos un acuerdo, no para administrar la pobreza, dije, no para encauzarla, sino para resolverla, dijiste. tenemos otro destino. Pero mientras es tanto, una ¿qué? enunciación. Mientras tanto, este gobierno... ¿Qué le contestás a la gente que hoy está movilizada pidiendo... Yo no le contesto a la gente porque yo voy a los barrios. Yo no quiero hacer, pero yo todos los días... Pero vos sos funcionario del gobierno. Soy funcionario y tengo un compromiso con lo social y con los sectores más humildes, que todas las mañanas, antes de ir a mi oficina, voy o a un comercio o a un barrio... Pero eso lo haces vos como Chino Navarro, pero digo, como parte del gobierno. Pero, como parte del gobierno, cuando uno no voy como Chino Navarro, voy como lo que soy. Soy Chino Navarro, soy funcionario, hincha de San Lorenzo, padre, abuelo, todo eso soy cuando voy y la gente te interpela, te cuestiona, te agradece, porque el gobierno ha hecho mucho. Analía, porque si no pareciera que el gobierno no hizo nada. El gobierno mantuvo los ATP, el IFE, créditos blandos, y no lo presupuestó alimentaria. este año, no lo presupuestó este año. Pero tampoco estaba presupuestado el año pasado. Eso de que no se presupuestó, el año pasado gobernamos con el presupuesto de Macri. A partir de la pandemia se generaron las partidas. Ahora, Chino, si este año es un presupuesto que no prevé, como bien decís, esos gastos, si es necesario, el presidente Alberto Fernández lo va a incorporar y lo va a mandar al Congreso. El gobierno está perdiendo la oportunidad de cambiar, digo, porque todo lo que nombrás que el gobierno efectivamente hizo es una gran pelota de asistencia social. Se está perdiendo la oportunidad, o se la perdió entre la primera y la segunda ola, de transformar la estructura económica o de hacer algún cambio para que la solución no sea siempre planes y más planes. Pero es imposible cambiar la estructura económica del marco de la pandemia. Se está hundiendo un barco y vos querés arreglar el motor. Lo que vos tratás de hundirte. Si quedamos a flote, después podemos arreglar el motor. Hagamos un puntito ahí, Chino, porque lo veo a Pablo hacer menear la cabeza, diciendo, ¿qué pasa? Respecto del tema de los planes. Pero más allá de eso, ayer lo escuché a Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, dijo que el gobierno está tibio respecto del tema económico, de cómo juega económicamente para sostener, lo que estamos conversando, para sostener los sectores más vulnerados, digamos, ¿no? Sí, ¿vos cómo le decís a la gente que se movilizó hoy, quédate en casa? Primero preguntarte, Fernando, si coincidís con eso. Y segundo, quizás es una expresión de cómo está el frente, digamos, ¿no? Si los tironeos frente a la situación, cuanto más grave es, empiezan a aparecer las diferencias sobre cómo intervenir en esa realidad. Bueno, el frente tiene diferencia. Nosotros somos un frente electoral con un acuerdo institucional que se expresa Alberto presidente, Cristina vicepresidente, Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados y un montón de sectores que componen quizás el frente más heterogéneo de los últimos 50 años. No tenemos un acuerdo monolítico. Si vamos a discutir respecto a la economía popular, respecto a la inflación, respecto a la cuestión productiva, respecto a Venezuela, respecto al fondo, seguramente que va a haber 4 o 5 posiciones, lo sabemos. ¿Y a qué se refiere con ¿Cuál es el desafío Aníbal del Fernández? frente? Que es lo que desarrolla todos los días Alberto Fernández como presidente. Sintetizar, acordar, encauzar esas diferencias para tener una posición única que sea más o menos acordada por la mayoría. Cuando vos tenés un acuerdo de la mayoría, ninguno está conforme 100%. Un buen acuerdo hace que muchos estemos algo disconformes. Ahora Cuando hay un acuerdo que algunos eso. están muy conformes y otros están totalmente disconformes, el acuerdo es malo. Pero ahora se ve mucho eso, digamos, esas diferencias. ¿A qué se refiere con tibios, Aníbal Fernández? Eso es el problema de Aníbal. Aníbal es un hombre que declara, que le gusta sacar títulos. A mí lo que dice Aníbal no me va ni me viene. Es problema de él. Lo que sí es cierto que es una situación social grave. Dijo tibio en términos de peronismo, un gobierno peronista. Pero, a ver... ¿Qué es el peronismo? A ver, ¿qué es el peronismo? Vamos a hablar, si queremos hablar del peronismo, vamos a hablar de muchas cosas. El peronismo avaló a Menem, el peronismo avaló la devaluación del 2001, que generó más pobre que el menemismo.
¿De dónde hablamos de que la economía Ahora, está no hay un tibia? problema chino de... Pero yo no quiero ir para atrás. Chino, no hay Yo un problema... reconozco, primero, hay pobreza, hay pobreza. ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. Lo que dice Elisa es cierto, es verdad. Vos vas a un barrio, la chanca no está, no hay trabajo. Lo he dicho hace meses, a veces llegamos tarde y en forma insuficiente. O no llegan. Tenemos o no llegamos, es verdad. ¿En qué Porque barrio tenemos un estuvo Estado hoy? que está absolutamente desarmado y desarticulado, que lo estamos volviendo a armar. No había Ministerio de Salud. Hubo que rearmar un Estado sobre la pandemia. Lo estamos haciendo con aciertos y errores. Pero no si este gobierno, yo me jacto y estoy orgulloso de acompañar a Alberto, que hemos hecho mucho más de lo que podíamos hacer en función de los humildes. Pero es insuficiente, porque Pero no hay una algún decadencia problema, de Chino, 50 discúlpame. años que genera 42% de pobres, no lo vas a resolver en medio de la pandemia derrumbándose la economía del mundo en 5 meses. Chino, no hay un problema de comunicación interna, como mínimo, para plantearte. Te doy el ejemplo concreto de lo que pasó en los últimos días cuando Alberto Fernández anuncia el DNU el mismo día que tanto Trota como Bisotti, dos ministros de Educación y de Salud, estaban recorriendo los medios defendiendo las clases presenciales. De hecho, vino y el acá DNU Trota a decía decir eso. exactamente todo lo contrario. ¿No hay un problema de comunicación interna ahí cuando un presidente anuncia algo distinto a lo que decía el ministro horas atrás? Sí, puesto así, tenés razón. Lo que ocurre es que el presidente de la Nación tiene más elementos que el ministro, más elementos que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y decide en función. Bueno, por eso vos sos El presidente. presidente agarra el teléfono y dice, Trota, deja de decir esto porque no vamos para ahí. No, porque bueno, pero eso depende de qué estrategia decidió el presidente y cuándo lo decidió. Pero A no, lo mejor no el pueden presidente admitir no- algún no- error, como en quizás cómo se comunicó, en Pero cómo se acabo tomó de la decir decisión. que puesto como lo pone el joven, es razonable. Lo que Gracias dice. por lo de joven. Es razonable lo que estoy Podemos- diciendo. que podemos cuando cerrar. vos- Quiere uno cuando cerrar la se to- entrevista ya, Cuando Schurman. se toman decisiones, a veces uno sabe qué pasó detrás de cámara. Lo concreto, que la decisión que tomó el presidente, el tiempo está demostrando que tuvo razón. Si la ciudad nos hubiese acompañado, hoy estaríamos en una situación grave, pero menos grave que la que estamos. Espero que Horacio Rodríguez Larreta, su equipo recapacite y ahora el viernes, sábado, cuando se anuncie la medida, lo hagamos en forma conjunta, porque lo que sí es cierto, y ustedes tienen razón cuando me interpelan, que la sociedad requiere que la política, cualquiera sea el color político, actuemos Bien. juntos. Chino, gracias por estar Sí. con nosotros en Fuego Amigo. Gracias. a Gracias. Y ustedes. agradecerle que te dijo joven. Sí, no, por supuesto. Un gran cierre. ¿Lo puedes decir de nuevo? Joven, invíteme cuando quiera. Muchas gracias. Un corte y ya volvemos.